Hola hermosa comunidad del canal, Cosas del Mundo Cero. En esta ocasión les voy a contar la historia de terror titulada, La Casa del Bosque. Espero sea de su agrado. Si no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo, deja tu like y ponte cómodo, disfruta de esta terrorífica historia. Historia basada en hechos reales, escritor, Bradley Reyes. Sin más, cierra tus ojos y deja que tu imaginación vuele, recuerda que es una historia narrada. Era una fría noche de otoño cuando Clara, una joven periodista de 28 años, decidió aceptar la invitación que le había llegado por correo electrónico. El mensaje no era común, de hecho, le había causado una sensación extraña desde el primer momento en que lo vio en su bandeja de entrada. El remitente no tenía nombre, solo una dirección de correo genérica, y el mensaje estaba escrito de forma breve. Investigue la casa en el bosque. Nadie ha regresado jamás después de visitarla. Puedo ofrecerle una historia de la que no se olvidará. Aunque la redacción parecía un tanto misteriosa y perturbadora, algo en su interior la impulsó a hacer clic en el enlace que acompañaba al mensaje. La idea de desentrañar un misterio real, algo que pudiera sacudir a sus lectores, la atrajo demasiado. Además, los detalles que el mensaje sugería no eran desconocidos para ella. Había escuchado de la casa en el bosque en las conversaciones de los pueblos cercanos, pero nadie se atrevía a hablar demasiado de ello. Y lo más intrigante, ¿quién podía haberle enviado ese mensaje? Esa misma tarde, Clara empacó sus cosas y condujo hacia el norte, hacia un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, a unas 3 horas de su ciudad. Los caminos eran estrechos, rodeados de espeso bosque, y la niebla comenzaba a envolver el paisaje. Cuando finalmente llegó, fue recibida por una atmósfera extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de una pesada melancolía. El pueblo, aunque habitado, parecía en ruinas. Las casas estaban viejas y cubiertas de musgo, las ventanas rotas y las puertas cerradas. No había señales de vida, excepto por algunos perros vagabundos que merodeaban por las calles y el sonido ocasional de un grillo. Clara preguntó por la famosa casa en el bosque a un anciano que estaba sentado en una banca cerca de la plaza. Él la miró fijamente durante varios segundos antes de hablar. Nadie se atreve a ir allí, señorita. Nadie que haya regresado sea quien sea. Ella, determinada, no se dejó intimidar por las advertencias y, tras agradecerle, se dirigió al lugar señalado en el mapa que había encontrado en el correo. El sendero que conducía a la casa estaba cubierto de hojas secas y ramas rotas, como si nadie hubiera pasado por allí en años. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, casi opresivo, y el sonido del bosque se desvaneció lentamente, dejando un vacío inquietante. Finalmente, al final del sendero, se erguía la casa. Era una construcción antigua, de madera oscura, con ventanas rotas y un techo inclinado. El lugar parecía salido de una pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas, y el jardín, si es que alguna vez hubo uno, era ahora un caos de plantas muertas y maleza. Clara no dudó. Tomó su cámara, apagó el teléfono para evitar distracciones y cruzó la puerta que estaba entreabierta. Dentro, el aire era frío, pero no parecía ser simplemente la temperatura, algo más estaba presente, algo invisible que la envolvía. Exploró cada rincón. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por la luz que se filtraba a través de las ventanas rotas. En las paredes, fotos en blanco y negro de personas que nunca había visto colgaban de forma desordenada, algunas de ellas rotas o descoloridas. A medida que avanzaba por los pasillos, Clara empezó a sentir una extraña sensación de estar siendo observada, pero no podía identificar de dónde venía. De repente, una puerta crujió detrás de ella. Clara se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el sonido de la puerta cerrándose se había quedado en el aire, persistente. Decidió seguir adelante, intentando no dejarse atrapar por el miedo que empezaba a aflorar. Encontró una escalera que conducía al segundo piso. El pasillo superior era aún más oscuro que el inferior, y la sensación de opresión aumentaba a cada paso que daba. En una de las habitaciones, algo la llamó la atención. Sobre una mesa, había una vieja máquina de escribir, con una hoja parcialmente escrita. Se acercó con cautela, y al leer las palabras, el pelo de su nuca se erizó. Aquel que entre aquí nunca podrá salir. Estamos atrapados en este lugar, y tú serás uno más. El fin se acerca. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La máquina de escribir parecía estar intacta, como si alguien la hubiera usado hacía solo minutos. Pero no había nadie más en la casa. Nadie vivo, al menos. El miedo comenzó a apoderarse de ella, pero la curiosidad era más fuerte.
Decidió salir de la habitación y explorar el resto de la casa. En el pasillo, vio una figura fugaz, algo o alguien que pasó rápidamente al final de la sala. Clara, aterrada, corrió hacia el origen de la sombra, pero no encontró nada. Solo un cuarto vacío, con una ventana rota por la que entraba un viento gélido. De pronto, escuchó algo detrás de ella. Un susurro, como una voz débil y lejana que la llamaba por su nombre. ¡Clara! La voz era suave, pero claramente audible. Se giró de inmediato, pero no había nadie. El aire se volvió aún más frío, y la sensación de ser observada se intensificó. Decidió que ya era suficiente. Tenía que salir de allí. Corrió hacia la puerta principal, pero cuando la alcanzó, algo la detuvo. El umbral estaba cubierto por una figura oscura, algo que no estaba allí antes. La sombra de una persona, una mujer, con la cabeza inclinada hacia el suelo, cubriendo su rostro con un largo cabello negro. «No puedes irte», susurró la figura, y la voz sonó como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Clara intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapada. La figura se levantó lentamente, revelando una cara demacrada y cadavérica, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. La sensación de terror la invadió completamente. Intentó gritar, pero no salió sonido de su garganta. Algo en el aire parecía estar absorbiendo su voz, como si el lugar mismo quisiera silenciarla. En ese momento, la figura habló de nuevo, esta vez con una voz gutural que parecía resonar en su mente. «Vas a ser parte de la historia ahora, Clara. Ya no hay escape». Y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, dejando solo un silencio absoluto. Clara, temblando de miedo, corrió hacia la puerta, que por fin cedió. Salió de la casa, pero cuando miró atrás, vio que las ventanas de la mansión brillaban con una luz extraña, como si alguien estuviera observándola desde adentro. Cuando finalmente llegó al pueblo, le contaron que había estado desaparecida durante 2 días. Nadie sabía cómo había llegado allí, o porque su ropa estaba rasgada y cubierta de tierra, ni cómo había logrado escapar de la casa. Pero Clara nunca pudo olvidar lo que vio esa noche. La sombra, la mujer con el rostro cubierto, y las palabras que le susurraron al oído. Nadie más ha vuelto a entrar en la casa. Nadie más ha regresado jamás. Y Clara dejó de escribir. Su mente estaba rota, y el miedo nunca la dejó. En las noches, siempre veía la misma figura en la oscuridad de su habitación, esperando a que fuera la siguiente en quedar atrapada para siempre en la casa del bosque. Si te gustó, recuerda en suscribirte al canal y dejar tu like para más historias. Hasta otra, mis amigos.